Tal vez uno de los mejores lugares para estudiar la historia del pueblo vasco sea este, el archivo y biblioteca de la Fundación Benedictinos de Lazcao en Guipúzcoa. Aquí se guarda también la documentación más completa sobre la historia y los orígenes de ETA, unas siglas que nacieron a finales de los años 50. El monje Juan José Aguirre ha pasado mucho tiempo recopilando documentación de todo tipo, un trabajo que en ocasiones tenía sus riesgos. Precisamente durante el franquismo había muchas publicaciones clandestinas, unas más difíciles de conseguir que otras, y se repartían de mano en mano, y hay algunos panfletos, incluso unas pequeñas revistas pequeñas que se publicaban en América, EGI, y se distribuían aquí en el País Vasco. Y muchos ponían como membrete, después de leerlo, pásalo a otro. Era un delito. Entonces, tener en la mano una de esas revistas, un poco en aquel momento prohibidas, que estaban relacionados con algo social del País Vasco, porque en aquel momento había que decir, teníamos un enemigo común que era el franquismo, la dictadura, y nos arreglábamos estupendamente entre todos. Entre los documentos más antiguos relacionados con ETA, unos cuadernos de formación. Escritos a máquina por universitarios vascos, su objetivo era formar y concienciar a la juventud de Euskadi sobre la pérdida de sus raíces. Cuando ya pasan de una situación, digamos, de formación a una situación de pretender comenzar a realizar actividades, toman contacto directo, personal, con los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en el exilio, con los dirigentes del gobierno vasco, y se ponen a disposición de ellos, porque la verdad es que se ponen a disposición de ellos, ¿no? Pero ahí es donde llega la desilusión. Observan que están muy apáticos, están muy desilusionados y que prácticamente no llevan ninguna actividad de resistencia al franquismo, y entonces es cuando comienzan a plantearse la necesidad de que ellos tienen que comenzar a actuar en este sentido. Y surge así el año 52, en 1952, surge el grupo Ekin, que es el origen de la futura ETA, ¿no? Ekin, su propia palabra lo dice, ¿no? Significa en euskera hacer. O sea, lo que querían era hacer, lo que querían era actuar. Ekin es hacer o actuar. Entonces lo que querían era comenzar a moverse en orden a la recuperación de la patria vasca, etcétera, etcétera. El 31 de julio de 1959, y coincidiendo con la festividad de San Ignacio de Loyola, los jóvenes universitarios de Ekin rompen definitivamente con el PNV. Es la misma fecha en que Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco 64 años antes. Crean una nueva organización, Euskadi eta Askatasuna, Euskadi y Libertad, que pronto empezará a conocerse como ETA. Aproximadamente anduvimos 8 o 9 años, si me recuerdo no me fallan, con una labor clandestina, pero meramente cultural. Meramente cultural, es decir, intentando formarnos a nosotros mismos y con una intención muy clara. Una vez formados, queríamos empezar a hacer círculos siempre clandestinos, porque la represión era durísima, y cualquier cuestión que oliese a vasco, aunque fuera la cosa más anodina, cultural, era perseguida muy duramente en ese momento, en esa época. Y bien, a medida que íbamos para adelante, la represión continuaba, y nos dimos cuenta que la única respuesta que tenía el poder imperante español en nuestro pueblo en ese momento era represión, represión cada vez más dura. Julen Madariaga es uno de los fundadores de ETA en 1959, con sus amigos José Mari Benito del Valle, José Manuel Aguirre y José Luis Álvarez en Paranza, Chillardegui. Al principio, su única preocupación es recuperar la historia vasca. Les alarma la probable desaparición del euskera prohibido por el franquismo y la pérdida de sus tradiciones populares, que creen amenazadas por la llegada de inmigrantes de otras provincias en busca de trabajo. Hay que recordar que en la época franquista, Franco prohíbe incluso que en las tumbas de los cementerios se pongan
recordatorios en euskera, ¿no? Llega hasta ese extremo, ¿no? Por supuesto, se prohíbe el euskera a todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en el ámbito de las misas, de la parroquia, de la iglesia, en todos los ámbitos, ¿no? A esto hay que añadir el hecho de que a partir de los años 50, como consecuencia del desarrollo económico del País Vasco, hay un gran contingente de inmigrantes que viene a las industrias del País Vasco, y obviamente esto pues hace que el euskera todavía esté más en retirada. Cuando se inicia la década de los 60, el desarrollo económico conseguido a partir del plan de estabilización se convierte en la pieza clave de la legitimidad del régimen. Nada empañaba su imagen de autocomplacencia. En esos primeros años, la lucha de ETA contra el franquismo se traduce en algunas pequeñas acciones de propaganda, pero sobre todo, ETA se centra en captar y formar a sus militantes. En julio del 61 planean un golpe de efecto contra el franquismo. Preparan meticulosamente, para que no haya víctimas, el descarrilamiento de un tren lleno de excombatientes que el 18 de julio viaja a San Sebastián a conmemorar el alzamiento. El tren no llega a descarrilar, pero la acción se traduce en una fuerte represión y numerosas detenciones. La abadía benedictina de Belloc en Francia va a ser el escenario en mayo de 1962 de la primera asamblea de ETA. 3 años después de su fundación, la organización rompe con el nacionalismo histórico. Conceptos como el de raza desaparecen de su ideario. Se declaran aconfesionales y justifican la violencia como método de resistencia. ETA se define entonces como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional. Después de la asamblea se hace público un documento, Principios de ETA, que recoge su estado ideológico y constituye también su carta de presentación. ETA, con casi 4 años de vida, era todavía bastante desconocida fuera de los ambientes más politizados. Los 14 delegados que acuden a Belloc deciden también que Zutik será a partir de entonces su publicación oficial de carácter externo. Cuando empezamos a difundir propaganda en los medios vascos, no le quiero contar a usted la manera tan feroz con que actuó la policía político-social española de ese momento. Y cuando vimos que la respuesta era leña y más leña y que ya venían los primeros malos tratos en los primeros detenidos, empezaron las primeras, entre malos tratos y semitorturas, no era todavía la tortura que conoceríamos más tarde. Dijo, es cuando, si eso esté así, es interesante ver esto paulatinamente en un montón de años. Es cuando llegamos a la convicción profunda, pese a nuestras propias convicciones, de decir, aquí no hay más remedio que empezar a utilizar los mismos métodos que el enemigo está utilizando con nosotros. Nos dispara, nosotros dispararemos. Nos mata, nosotros mataremos. Esta es la historia, en breve, de ETA, fíjese usted, en 2 palabras. Cuando realmente se plantea el tema de la violencia es a partir de los años 62-63, pero es a imitación o siguiendo el ejemplo de los movimientos anticolonialistas. La guerra de Argelia va a tener una importancia fundamental. Es decir, que la revolución argelina, los grupos clandestinos que luchan en la revolución argelina, incluso la propia revolución cubana de 1959, aunque quizá menos, tienen una gran influencia en la deriva, en la evolución de ETA hacia un grupo violento. En el 64, ETA aprueba un documento, La Guerra Revolucionaria, que será editado más tarde con el título La Insurrección en Euskadi. Elaborado por Julen Madariaga, en aquel momento jefe militar de la organización, es la mística del guerrillero con connotaciones de misticismo religioso. Los años 60 en España son también escenario de numerosos conflictos laborales que desembocan en luchas obreras, jornadas de huelga y la consiguiente represión, especialmente en Asturias y el País Vasco. Algunos militantes de ETA, influidos por estos movimientos, pedirán un giro hacia el marxismo. En 1965, cuando celebren su 4ª asamblea, habrá ya 3 corrientes muy claras dentro de la organización: los culturalistas, los obreristas y los llamados tercermundistas, guiados por los sentimientos anticolonialistas a imitación de las recientes revoluciones en países del tercer mundo. Xavier Zumalde, conocido después como el Cabra, ingresa entonces en ETA.
Recién llegado se le nombra jefe de la sección militar con el objetivo de entrenar y preparar una sección armada para desarrollar la guerra revolucionaria. Zumalde dejó de colaborar con ETA en 1975 tras la muerte de Franco. En aquel momento tenemos un manual de ETA que prácticamente está copiado del Frente de Liberación Argelino, en el cual se desarrolla la lucha armada con la técnica o la táctica de crear la reacción-represión, más reacción. Es decir, es lo que se llamamos la guerra revolucionaria. Y a partir de ese momento yo me pongo a organizar unas secciones armadas. No tenemos experiencia, no tenemos armas, no tenemos dinero, no tenemos organización, no tenemos ni siquiera hombres. Y tengo una experiencia de montaña, me gustan las armas, desde niño ya fabricaba armas, hacía armas y tal. Y todo esto lo traslado a crear esa organización etarra, es decir, la primera militar que se llama. Desarrollo manuales, desarrollo tácticas, desarrollo estrategia, y empezamos a movernos en las montañas, empezamos a hacer pequeñas acciones, primero colocando icurriñas, después haciendo muchas pintadas, terminamos asaltando granjas de falange, terminamos volando ferrocarriles, centrales de teléfonos, y ya hay una dinámica bastante interesante porque hemos creado una organización bastante fuerte. Muchos de los que más tarde serían nombres conocidos en ETA, como Argala, Echave o Chomin, se entrenaron con Zumalde. Pero el Cabra y sus hombres se separaron pronto de ETA, funcionando como un grupo autónomo, aunque colaborando con la organización en ocasiones. En 1968 la mayoría de ellos fueron detenidos o tuvieron que exiliarse a Francia, como el propio Cabra. En 1966 ETA abandona sus planteamientos culturales y obreristas. Será durante su quinta asamblea que ETA celebra en dos partes. La primera aquí, en la parroquia de Gaztelu, en diciembre del 66. En ella se expulsa a los 4 miembros de la oficina política, a los que se les acusa de españolistas. En la segunda parte, en la Casa de Ejercicios Espirituales de los Jesuitas de Guetaria, queda clara la supremacía de la tendencia tercermundista. 3 de sus fundadores históricos, Álvarez Esparanza, Chillardegui, Benito del Valle y Xavier Imaz, se dan de baja en ETA. Así, la quinta asamblea se convierte en el escenario de la primera gran escisión y también del relevo generacional en las filas de ETA. Xavi Echevarrieta representa a esa nueva generación de ETA. Se convertirá además en su primer jefe carismático y poco después en su primer mártir. Tras presidir la quinta asamblea es elegido miembro del comité ejecutivo. A partir de ese momento, Echevarrieta encabeza la transformación de ETA en un ejército de liberación nacional. Su vocación es ya utilizar la lucha armada abiertamente para conseguir sus objetivos. Pero los jóvenes miembros de ETA, aunque ya van armados, no son capaces aún de apretar el gatillo. El 7 de junio del 68 supone para ETA un punto sin retorno. Xavi Echevarrieta, de 23 años, y su amigo Iñaki Sarasqueta, de 19, viajan en coche por la Nacional 1. Van a recoger un cargamento de dinamita para cometer un atentado en San Sebastián. En el kilómetro 446, a la altura de Aduna, les para el guardia civil de tráfico, José Antonio Pardines, que les pide la documentación. Cuando el guardia descubre que la matrícula no coincide con el número de bastidor, Echevarrieta sale del coche, le dispara por la espalda y lo remata en el suelo. Los 2 miembros de ETA huyen y se esconden en la Venta Undi, en las afueras de Tolosa. Cuando salen de allí, a las pocas horas, les para una pareja de la Guardia Civil. Hay un tiroteo. Sarasqueta sale corriendo, pero Xavi Echevarrieta resulta muerto. El guardia civil José Antonio Pardines Arcay, la primera víctima de ETA, tiene al morir 25 años. Llevaba uno destinado en el País Vasco. Gallego, nacido en Malpica, a pocos kilómetros de La Coruña, era hijo y nieto de guardia civil. Hasta su pueblo natal lo traen desde el País Vasco el 10 de junio de 1968, 3 días después de su muerte.
Los periódicos de la época hablan de un entierro multitudinario, pero no hacen ni una sola alusión a ETA. Xavi Etxebarrieta es el primero que mata en ETA, pero también es el primero que muere. Vengar al amigo caído se convierte en una obsesión para sus compañeros de militancia, que ahora, por primera vez, se atreverán a matar. Etxebarrieta se transformará así en un icono dentro del entorno de ETA y de la izquierda abertzale. Mucho se había escrito sobre la lucha armada, sobre el atentado a las fuerzas de seguridad, ¿no? Y es este momento, es este acontecimiento de que uno efectivamente se lo cree y mata a un guardia civil, a continuación la Guardia Civil le mata al que había matado al guardia civil, y ya en ese momento pues se produce no solo la asunción teórica de una serie de documentos que habían estado bailando de mano en mano, sino el hecho más cercano que me han matado a un amigo, o cumplo con lo que estaba diciendo, o desaparezco del mapa, ¿no? Entonces una especie de compromiso, de afecto al caído, de venganza por el muerto, que se sumaba pues a toda la palabrería más o menos teorizada que había corrido en el seno de ETA desde el año 62 o antes. ETA decide acabar con la acción que Etxebarrieta ha dejado a medias, la operación Sagarra o Manzana en euskera, el primer asesinato premeditado de su historia. El 2 de agosto de 1968, Melitón Manzanas, comisario jefe de la Brigada Político-Social y símbolo de la represión franquista, cae asesinado de 7 tiros a la puerta de su casa, Villa Arana, en Irún. Yo no quiero justificar el asesinato de Manzanas por el bagaje político-policial que tuviera en aquel momento, ¿no? Es cierto que era un policía muy conocido por la gente de izquierdas, por sindicalistas, por los huelguistas de Mieres, por los huelguistas de Bilbao, por todo el mundo que se enfrentara de alguna manera al régimen autoritario aquel, ¿no? Probablemente lo de Operación Sagarra estaría ahí, estaría pensado, porque en toda la historia de ETA había estado pensado siempre, ¿no? Y periódicamente surgía la tentación de actuar contra esta persona, ¿no? Pero claro, en ese momento se retoma el asunto con un compañero muerto. El asesinato del comisario desata una feroz represión. El 5 de agosto, Franco declara el estado de excepción en Guipúzcoa. Enseguida, hay cientos de detenidos a los que se les aplica el durísimo decreto ley sobre rebelión, bandidaje y terrorismo. La represión policial desencadena una espiral de violencia. La protesta acaba extendiéndose por el resto de España, uniéndose a los conflictos universitarios y a las movilizaciones obreras. El 24 de enero del 69 se decreta el estado de excepción en todo el país. Nosotros recibimos la aparición de ETA con un punto de vista crítico para el método terrorista, pero considerando legítima cualquier forma de lucha contra el régimen franquista y por consiguiente no condenando de manera rotunda nunca la existencia de ese grupo. Es decir, frente a la dictadura nosotros considerábamos legítima, aunque no estuviéramos de acuerdo con ella, la forma de lucha terrorista. Esa forma se había empleado frente a muchos poderes autocráticos en la historia y no era absurdo que en la situación de España surgiera también. ¿Qué ocurre? Ocurre que Franco colabora perfectamente, hace bueno el principio de acción-represión, ¿no? Es decir, que si el sistema franquista hubiese sido más inteligente, valga la expresión, posiblemente este principio de acción-represión no hubiese tenido éxito. Pero es que la represión del franquismo frente a las acciones de ETA fueron brutales. Y no me refiero a la represión frente a los asesinatos, sino me estoy refiriendo a la represión frente a cosas bastante inocentes, ¿no? Colocar una icurriña en la torre de una iglesia.
Esto suponía una represión brutal, torturas, muchos años de cárcel, consejos de guerra, etcétera, etcétera. Bueno, pues funcionó. Y funcionó sobre todo cuando más éxito tuvo es a partir en el momento de en torno al proceso de Burgos, ¿no? El 9 de diciembre, Mario Onaindia es el último acusado en ser interrogado. Acaba su declaración con un Viva Euskadi Libre que pone en pie al resto de los procesados. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer la lucha del pueblo vasco y la presión que sufre con Euskadi hacia Azúcar. El juicio público termina con todos cantando el himno del soldado vasco, coreados por parte del público. El 1 de diciembre de 1970, 2 días antes de que comenzara el proceso de Burgos, ETA había secuestrado al cónsul honorario de la República Federal de Alemania en San Sebastián, Eugenio Beid. En un principio pretenden canjear al secuestrado por los procesados en Burgos, pero el secuestro se convertirá también en un golpe de efecto y una llamada a la comunidad internacional para que ponga su atención en el Consejo de Guerra. El día de Navidad, ETA libera en Alemania al cónsul. 3 días después, el lunes 28 de diciembre, los abogados defensores reciben la sentencia firme, pena de muerte para 6 acusados. En Nochevieja, las penas serán conmutadas por cadena perpetua. En toda España que habéis rendido en los últimos días, no solamente a mi persona, sino al ejército español y a nuestras instituciones, han reforzado nuestra autoridad, en tal modo que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos que el Consejo de Guerra de Burgos, con alto patriotismo, juzgó. Nosotros los abogados estábamos reunidos en una habitación esperando noticias. Y curiosamente se nos abría siempre el Código de Justicia Militar por la página donde se regula cómo se procedería a la ejecución en el caso de que se confirmara la sentencia. No sé por qué se abría el libro siempre por las páginas y por los artículos que regulaban minuciosamente cómo el ceremonial terrible y trágico de una ejecución de pena de muerte. Pero por fin llegó la noticia, saltó, no recuerdo cómo, una llamada de teléfono. Yo me vi de repente hablando por teléfono por una radio suiza de habla italiana, explicando lo que pasaba. Inmediatamente cogimos unos coches y fuimos a comunicar a los procesados el indulto. Pues nos llamaron al locutorio de jueces, que era un sitio lo más parecido a un gallinero con unas rejas y unas redes bastante cochambrosas, y no funcionaba la luz. Y entonces, en cuanto entramos, nuestros abogados, se les ocurrió ponerse a cantar el Euskogudari más bien tarareando, y entonces a mí desde luego se me puso la carne de gallina al borde del infarto y pensando que venían a comunicarnos que nos iban a matar. Y cuando nos dijeron que nos habían indultado, pues la verdad es que no nos lo creíamos y fue uno de los momentos más inolvidables de nuestra vida. El proceso de Burgos fue una muestra de que el régimen no podía hacer todo lo que quería. Y el hecho de que tuvieran que ceder, es decir, que tuvieran que renunciar a ejecutar a los condenados, fue considerado por nosotros, como creo que por todo el mundo, una victoria antifranquista. Aunque cuando acaba el proceso de Burgos, ETA se encuentra en su peor momento, con la mayoría de sus militantes en prisión, no tarda en reconstruirse. El juicio la ha convertido en referente para gran cantidad de jóvenes que se acercarán entonces a la banda para enrolarse en sus filas. Quien tomará las riendas entonces será Eustaquio Mendizábal Chiquía, exseminarista del monasterio benedictino de Lazcao. Desde enero del 71 reorganiza ETA casi de la nada. A partir del verano de ese año, la actividad se acelera. En 1972, además de numerosos atentados y algunos atracos, ETA llevará a cabo su primer secuestro económico, el del industrial Lorenzo Zavala. En enero de 1973, un segundo secuestro, el de Felipe Huarte. Piden rescates y añaden algunas reivindicaciones laborales. Eustaquio Mendizábal Chiquía lidera estos años de gran actividad de la banda y participa en casi todos los atentados.
El 19 de abril de 1973, la policía le tiende una emboscada. Chiquía viaja en tren desde Bilbao, le siguen y después de una agitada persecución es abatido a tiros cerca de la estación de Algorta. En unos meses ETA reorganizará el frente militar y pondrá en marcha la Operación Ogro, el segundo asesinato premeditado de su historia. El comando que llevará a cabo esta operación tiene el nombre del jefe militar de ETA que la policía acaba de matar, Chiquía. José Miguel Beñarán Argala, Iñaki Mújica Ezquerra e Iñaki Pérez Wilson forman parte de ese comando, unos nombres que dentro de poco se convertirán en parte de la cúpula de ETA. El almirante Carrero Blanco es en 1973 algo más que el presidente del gobierno de Franco. Es su heredero y delfín político. A la muerte del dictador, Carrero Blanco supone la garantía de la supervivencia del régimen. Al principio se planea un secuestro, pero ante la dificultad de llevarlo a cabo, se decide asesinarlo. El jueves 20 de diciembre de 1973, a las 9:36 de la mañana, el coche donde viajan Carrero Blanco y sus dos escoltas pasa a la altura del 104 de la madrileña calle de Claudio Cuello. La explosión de una bomba lanza el vehículo a 35 metros de altura, por encima de los edificios, hasta caer en el patio de la casa de los jesuitas. El atentado contribuye a encumbrar la importancia de ETA. Es el golpe más osado contra el franquismo desde el final de la Guerra Civil. El 14 de enero del 74, casi un mes después de la muerte de Carrero Blanco, ETA convoca en Burdeos a la prensa internacional. Una rueda de prensa secreta donde reivindican el atentado y explican algunos detalles sobre su preparación. If the Franco regime become more militarily and more repressed, then we'll have to continue the struggle, and then we'll act with all our strength and with all our people in putting into the struggle. Nowadays, because of the conditions of Spanish government, the conditions of the Basque country, often we don't use all our firepower. If you want, but if the Spanish government becomes more repressive, we will use all our means. Después del atentado contra Carrero Blanco, es el gobierno quien va a poner más medios en la lucha contra ETA. La represión no es suficiente para acabar con una organización que ya empieza a preocupar ante el aumento de su actividad y peligrosidad. Es entonces cuando aparece en la historia de ETA Mikel Lejarza, Lobo. No es el primer infiltrado en la organización, pero sí el que llega más arriba y más lejos y consigue asestar golpes más duros. Cuando la Operación Lobo terminó, ETA puso precio a su cabeza. La situación era crítica porque realmente los servicios secretos tampoco sabían prácticamente casi nada sobre ETA. Había muy poquita información. Se habían intentado hacer muchas cosas, pero la información estructural del entorno de ETA era mínima. Entonces, la única posibilidad que había era la de una infiltración, ¿no? Pero realmente no había prácticamente información, no se sabía prácticamente nada de los avances de ETA. Y ETA estaba comenzando a avanzar muchísimo. Yo era de los muchachos más normalitos que podían existir en aquella época, en aquellos lugares, ¿no? No había nada que sobresaliera de mí en este aspecto, ¿no? Que había algo, quizás una mezcla de aventurero, idealista, quizás un poco ignorante también. Ignorante en el sentido de que no tenía ni idea de lo que podía acarrearme todo eso, o ignorante de lo que realmente suponía la estructura de ETA, etcétera, ¿no? O lo que suponían los mismos servicios de inteligencia de aquella época, ¿no?
Y paso a paso, día a día, pues lo que estás haciendo es buscar la forma, la manera de acercarte a alguien, que ese alguien te pueda acercar a otro, ¿no? Y empieza un camino, pues, muy difícil, camino tenebroso, ¿no? El viernes 13 de septiembre de 1974, a las 14:35, el centro de Madrid se conmociona con un atentado salvaje e indiscriminado. 12 personas mueren y hay más de 70 heridos. La explosión en el número 4 de la madrileña Calle del Correo, en la cafetería Rolando, próxima a la Dirección General de Seguridad. Los terroristas esperaban asestar un duro golpe al cuerpo de policía, pero todos los fallecidos son civiles. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Emilio Candil García. ¿Qué hacía usted en el momento del accidente? Bueno, pues estaba trabajando en la barra. Entonces un cliente me pagó, fui a cobrar y en ese momento no me di cuenta de más. Me dio una corriente que me enterró de escombros. Y a partir de ese momento, pues ya no me recuerdo nada más que verme en el patio de lo que es hoy la presidencia de la Comunidad de Madrid, con muchos heridos y demás. Y a posteriori me cogieron una ambulancia y me llevaron a La Paz. En ese instante perdí el conocimiento y hasta 2 días y pico después ya no lo recobré. Es que no sientes nada más que una fuerte descarga eléctrica, ya no controlas tu persona. Si vive, vive, si no vive, pues nada, como le pasó a los que murieron. Murió Francisco, que era el cocinero, y Manolo, que era el encargado, que estaba en el salón y en ese momento había bajado a la cocina, lo que fuera, no lo sé, murió también. Era el jefe de cocina de la cafetería Rolando. Llevábamos 10 meses, llevaba nada más trabajando. Anteriormente estuvimos en Burgos, empezó en el Hotel Emperador y bueno, pues terminó en Rolando, claro. Mi marido tenía 30 años nada más. Es que antes parecíamos muy mayores con 30 años, pero no dejábamos de ser niños, o sea, no niños, pero muy jovencitos, y a esa edad le quitaron la vida, lo mejor. Que tenía sus niñas, una con 4 años, otra con 2. Éramos felices y esta gente se le arrebató la vida. A él y a muchas más, claro. Pero vamos, yo cuento lo mío. Mi hija, la mayor, lo llevó muy mal desde un principio, porque ella no sabía lo que pasaba. Sabía que algo pasaba en casa, no sabía el qué, porque no llegaba a entender. Tenía 4 añitos, recién cumplidos. Ella estaba muy unida a su padre. Entonces, al ver que su padre no venía, pues lo pasó muy mal. La tuve que llevar hasta el médico para que ella cambiara un poco su mente. Y bueno, pues luego ya de más mayores la tuve que contar lo que pasaba, claro. Entonces, bueno, pues ellas, a lo mejor ese rencor que tengo yo, no lo tienen ellas. Tampoco las he inculcado que tengan odio. Yo sí lo tengo, ¿eh? Pero a ellas no se lo he inculcado. En un principio nadie reivindica esta acción. Hay dudas dentro de la propia ETA. El primer atentado indiscriminado de su historia contra un lugar público provoca también duras críticas dentro de la organización, entre ellas las de Argala y Joyes. En junio de ese mismo año ya se había producido una ruptura y el llamado Frente Obrero abandonaba ETA. Después del atentado en Madrid, la fractura es un hecho. Hay un sector que es partidario de reconocer la autoría del asesinato, de los asesinatos, y otro sector que es contrario. Entonces, eso va a dar lugar a una ruptura entre esas dos facciones. Aquellos que querían reconocer su responsabilidad van a dar lugar a ETA militar, y aquellos que se oponían van a dar lugar a ETA político-militar. Sin embargo, aunque ese puede ser el motivo aparente, en el fondo lo que se estaba dilucidando en aquel momento era qué tipo de estructura era más adecuada para practicar el terrorismo en una situación democrática, cuando hubiera una situación democrática en España. Y eso es el fondo de la ruptura que se da entre las dos ramas de ETA. A raíz del atentado de Calle Correo, ETA se resquebraja totalmente porque hay una pelea tremenda entre los principales
personajes de ETA, ¿no? O sea, entre Argala, Ezquerra, etcétera, ¿no? Entonces Ezquerra toma la línea toma la dirección de la línea de ETA político-militar, que es la que realmente se convierte en una ETA fuerte, de verdad, ¿no? Yo en ese momento lo que estoy es viendo esa ruptura y ese comienzo de esas nuevas ETAs o esa nueva ETA, ¿no? Fraccionada. Y viendo también, pues, cuál era la más importante y la más interesante para perforarla, ¿no? Para entrar, para infiltrarme y perforarla. O sea y es cuando realmente pues compruebo que ETA político y militar es la que realmente tiene toda la fuerza y tiene todo el apoyo, etcétera, ¿no? Y es donde veo que por dónde tengo que tirar. En octubre de 1974, después del atentado de Madrid, ETA se parte en dos, ETA militar y ETA político-militar. La rama militar adopta a partir de entonces una postura de enfrentamiento armado contra el Estado, atentando contra el ejército, las fuerzas de seguridad, colaboracionistas o chivatos. Por su parte, ETA político-militar, organización mayoritaria, pondrá una mayor atención en las actividades políticas, pero sin renunciar a la lucha armada. Y para ello contará con sus propios comandos especiales, los Berecis, que se encargarán de las acciones violentas. La lucha armada quedaba subordinada a la lucha política. Mientras, Miquel Lejarza Lobo va ganándose la confianza de los militantes y jefes de ETA político-militar. Gorka, que así le llaman, no será un militante más, y entre sus responsabilidades estará la de conseguir pisos para la organización en Madrid y Barcelona. Es como la pesca, ¿no? Es lanzar el cebo para que vayan picando, ¿no? Entonces tú tienes que despertar el interés de ellos, que es complicadísimo, lógicamente, pero con el tiempo, poco a poco, pues es lo que hay que conseguir. Y tú tienes que dividirte en dos mitades, lógicamente. Por una parte está Miquel Lejarza Lobo, que tienes que tener muy claro dónde estás y con quién estás. Y por otra parte, eres Gorka, que es dónde estás infiltrado y dónde estás y dónde corres el peligro, ¿no? Lógicamente. Ellos han visto que yo soy una persona que me muevo bien por España, que no tengo problemas, que conozco bien España, que tengo amigos en distintos lugares de España. Pues lógicamente a ellos lo que más les interesaba en ese momento es una persona que se pudiera mover así para crear infraestructura en la capital, en Madrid, en Barcelona, en diferentes lugares, porque las acciones que tenían previstas eran muy fuertes. Yo, cuando ellos me dicen de que me encargara de la infraestructura de toda la organización, yo en principio les dije que no, que yo quería formar parte de los comandos de acción, que para eso pues estaba designado. Ellos me dijeron que lo pensara. Yo no me lo podía creer. Digo, vamos, es que es lo que realmente espera y ansía cualquier infiltrado, ¿no? O sea que eso suponía un control absoluto de la organización. Y yo pues realmente pues al final pues digo que sí. A partir de ese momento, los servicios secretos se encargarán, con la ayuda de Miquel Lejarza, de ir montando el operativo, el punto final de la Operación Lobo, una serie de pisos en Barcelona y Madrid, el cebo para atraer y desmontar la estructura de ETA. Pero no siempre las cosas salieron bien, y los cruces de información provocaron algunos incidentes en los que la Operación Lobo y el mismo Lobo corren peligro. En un momento nos vemos corriendo por las calles de Madrid, cerca del estadio Bernabéu. Lo duro fue cuando la policía pues empezó a disparar. Lógicamente, la policía no sabía quién era yo. Y allí íbamos 4 para que aquello se desmadra y cada uno echa a correr para un lado y yo pues tengo que buscar mi propio escape. Y en ese momento empiezan a silbar las balas de una manera terrible, ¿no? Y yo tengo que ganar tiempo y saco una de mis armas, llevaba 2 pistolas y saco la Browning, la más grande que tenía, y disparé un cargador y gané tiempo. En ese momento pues pude entrar, en vez de en el primer portal, en el segundo portal,
con tan mala suerte de que resulta que cuando yo llamo por teléfono pues no había nadie en la oficina. Y en aquella refriega pues yo tuve una gran suerte porque luego dijeron que habían recogido 2.000 casquillos de bala aproximadamente, con lo cual que de los 2.000 casquillos de bala pues no me dieran ninguno, pues lógicamente fue un milagro, ¿no? Y las otras personas, los otros 3, uno cayó muerto y los otros 2 cayeron heridos. O sea que realmente yo pues me libré por mis propios medios. El 29 de marzo del mismo año es asesinado en San Sebastián el subinspector de la policía, don José Díaz Linares. El 22 de abril muere en Guecho el inspector de policía don José Ramón Morán González. El 6 de mayo cae ametrallado en Guernica... Durante 1975, ETA había endurecido su estrategia. El 25 de abril se decretó el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya. Unos días antes, la organización había asesinado en Guecho a un inspector de policía y en los meses siguientes seguirá matando. Además, un nuevo grupo violento, el FRAP, se incorpora a la lucha armada contra la dictadura. El 22 de agosto, el Gobierno aprobará una durísima ley antiterrorista con agravamiento de las sanciones y efectos retroactivos. El viernes de la pasada semana, el Gobierno en pleno se reunía en La Coruña bajo la presidencia del jefe del Estado. Un consejo de carácter decisorio, al término del cual el ministro de Información y Turismo comunicaba a los periodistas. De todos es conocido que, desgraciadamente, el terrorismo, como estrategia para la subvención del orden social y como instrumento de acción política de determinados grupos extremistas, es la mayor plaga que está padeciendo el mundo entero y, de un modo singular en los últimos años, la Europa occidental. Mientras, la Operación Lobo comenzaba a dar sus frutos. Aquel verano de 1975 se producen numerosas detenciones en Barcelona, Madrid, País Vasco y Galicia en una operación sin precedentes. No solo caen un gran número de miembros y dirigentes de ETA, sino de otras organizaciones como el FRAP. Después de las primeras detenciones, algunos comienzan a sospechar de Miquel Lejarza. Cuando quedamos por la mañana, veo a Ezquerra, a Juan Cruz Unzurruzaga y a Moncho con unas caras muy traspuestas, ¿no? O sea que, y me dicen, Gorka, conduce hacia las afueras. Y yo presentí algo muy extraño, la verdad que lo presentía, ¿no? Y no quise conducir. Estaban buscando un lugar solitario. Y yo, lógicamente, ya me estremecí un poco, ¿no? Digo, esto me parece a mí que va por mal camino. Yo dije, aquí vamos a salir a tiro limpio. Y Izquierda me dice que habían oído ya, estando en Francia, antes de venir a España, que ya habían oído que había un agente de los servicios secretos españoles infiltrado en ETA que se llamaba Lobo, que le llamaban el Lobo, y que se lo había comunicado el MLC, que lo habían dicho por la BBC. Claro, y me dicen, no, es que apuntan a que tú eres el Lobo. En ese momento, yo no sé si por los nervios o por qué, me salió una risa tremenda, ¿no? O sea, yo empecé a reírme y digo, bueno, ¿vamos de coña o estamos en serio o de qué, no? Y me dicen, no, esto es muy serio, ¿no? Y lógicamente, pues, yo tuve una actitud que me salió del alma, que no sé cómo, pero me salió del alma, ¿no? Cogí las 2 pistolas y se las entregué a Ezquerra y le dije, mira, toma las pistolas y si tenéis cojones, ahora cuando me vaya me disparéis por la espalda, porque vosotros sois peor, yo manifesté como Gorka, ¿no? Sois peor que la chacurrada, que era lo que llamaban la chacurrada, llamaban a la policía, ¿no? De una forma despótica. Y caminaba para marcharme. Me empezaron a llamar y, por favor, Gorka, no te preocupes, que no, mira, oye, que estas cosas pasan, que la Ezquerra me empezó a decir que a él le había pasado también una cosa similar, que le habían achacado que era agente de la CIA, etcétera, por otras historias, ¿no? Y me convencieron para que me quedara. Lógicamente, pues yo dije que sí.
Le dije que sí, e incluso al día siguiente pude ir a Barcelona y colocar a los de Barcelona en sus lugares. Unos días después, entre el 18 y el 19 de septiembre, Ezquerra y otros dirigentes caen en varios pisos en Madrid y Barcelona. Entre las dos fases de la operación se detiene a más de 150 miembros de ETA. El régimen franquista estaba en plena descomposición, pero insiste en dar muestras de fortaleza. Entre agosto y septiembre de 1975, 4 consejos de guerra sumarísimos dictan un total de 11 penas de muerte, entre ellas las de 3 militantes de ETA, Ángel Otaegui, Antonio Garmendia y Jon Paredes Manot, Chiqui. Allí todo de militares, no nos dejaron hacer nada. Ya cuando se iba a marchar le digo, tampoco un beso me pueden dar de bico. Y fui así, le abrí la camisa y llevaba la camisa como ese pantalón negro. Y le digo, yo, uy, ¿cómo llevas el cuerpo, Maitía? ¿Qué te han hecho? Dice, ¿qué me han hecho, mamá? No te lo imaginas. Entraba uno a hacerme lo que me tenía que hacer y me decía, ¿sabes lo que me decía? Vasco extremeño, qué duro eres. Que no hablas nada. Dice, ¿qué ibas a hablar, mamá? Tú estate tranquila, mamá, que todo lo que dices de mí no es verdad, mamá. Pero no importa, yo ya sé lo que... ¿Ya sabes lo que te van a hacer yo? Sí, es todo lo que hablé con él. Sí, mamá, yo lo supe en el momento que me cogieron. Y me dices tan sereno, estaba sereno, Yo estaba mucho peor que él, y mi hermana igual. Y me dices tan sereno que qué te iban a hacer. Sí, mamá, cuando me cogieron yo ya sabía lo que me iban a hacer. Pero tú no te apures. Vas a perder un hijo, pero vas a ganar muchos hijos en Euskadi. Pues se lo llevaron ya con fogoneta, ya no hablé más con él. Aquello fue una comedia. Aquello no fue un juicio. Porque un juicio tienen que dejar las dos partes hablar, ¿no? Los abogados de mi hijo no hablaron nada. Nada más que los abogados de los militares. El 26 de septiembre, el Consejo de Ministros indulta a 6 de los condenados, uno de ellos el militante de ETA, Antonio Garmendia, que ha quedado inválido a consecuencia de su detención. Se confirman las otras penas de muerte impuestas a 3 militantes del FRAP y a 2 de ETA. 24 horas después, el 27 de septiembre, se cumplen las sentencias. Los 3 condenados del FRAP, Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, son fusilados en el cuartel de Hoyo de Manzanares, en Madrid. A Jon Paredes Manot, Chiqui, lo fusilan en Barcelona voluntarios de la Guardia Civil. A Ángel Otaegui lo ejecuta en Burgos un pelotón de voluntarios de la Policía Armada. Son las últimas ejecuciones de un régimen moribundo. Hay quien cuenta que incluso la víspera de los asesinatos, Franco ordenó que no se le despertara para no tener que oír la petición de clemencia del Papa Pablo VI. Nadie logra parar la terrible historia, ni los telegramas del entonces presidente de la Comunidad Europea, ni del secretario general de la ONU. Tampoco el clamor de media Europa, que se echa a la calle para protestar por el franquismo. 18 embajadores europeos salen de España llamados por sus gobiernos para consultas. Las embajadas españolas en varias ciudades sufren ataques de los manifestantes y la de Lisboa es incendiada. El sábado 27 de septiembre, el mismo día de las ejecuciones, comienza en el País Vasco una huelga general de 3 días. Y aunque estaba vigente el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, unos 200.000 trabajadores la secundan. A esto se unirán manifestaciones en todas las ciudades importantes y funerales en recuerdo a esas últimas víctimas. Yo creo que fue un terrible error, ¿no?, el tema de los fusilamientos, porque creó un germen terrible, ¿no? Y eso pues conllevó a que todas estas revueltas sociales y toda esa amalgama de gente de alguna manera afín a ETA, al sentido de ETA y todo esto, pues de alguna manera se echara a la calle y se echara pues a favor de la organización, ¿no? En cierto modo no se supo aprovechar la situación, y muy lejos de poder haber acabado con el problema
con el problema de ETA, lo que creamos pues un monstruo diferente. El 1 de octubre, Franco se asoma al balcón de la Plaza de Oriente. Será su última intervención pública, unos pocos minutos casi inaudibles en los que el dictador vuelve a hablar de los viejos fantasmas. Todo lo que en España, en Europa se ha armado, obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. ¡Arriba España! Tan solo 4 días después, ETA contestará. Si Franco muere matando, ETA continuará haciéndolo. No es más que la vieja teoría de la acción, represión, acción. El 5 de octubre de 1975, una carga explosiva al paso de un todoterreno mata en Oñate, Guipúzcoa, a 3 guardias civiles. Otros 2 quedan heridos. Sí, salimos del cuartel, pues como era normal, pues por la mañana, no recuerdo la hora que era, pero creo que serán ahí alrededor de las 6 de la mañana. Estábamos haciendo servicio en un control de cartera, nos llamaron por teléfono que subiéramos al santuario, que había una icurriña, en aquella fecha la icurriña está prohibida, y en la icurriña, en el indicador de carretera que estaba, había como fuese dos explosivos. Aquello se tiró abajo y aquello no era explosivo, aquello era la trampa para llegar arriba. Y a la puerta fue ya cuando nos pusieron el artefacto. Yo de aquello no recuerdo absolutamente nada, hasta que me lo dijeron en el hospital lo que había pasado. Pero en el hospital yo es que estuve mucho tiempo también sin conocimiento. Estuve en la UCI mucho tiempo, estuve varios días en la UCI, varios días. Quedé 30 y tantos. Todas mis lesiones fueron en la cabeza. Yo es que según tengo entendido, el coche de la explosión fue a 20 metros y a mí me cogieron unos metros fuera del coche. O sea que a mí todavía no me lo explico por la parte de yo salir del coche. Me tuvieron en la losa con los difuntos, según un compañero, me estuvieron varias horas allí esperando que me muriera. De momento me rompió la vida, pero bien rota. Porque, claro, yo me casé, pero quizás sería a los 2 años, pero en aquel momento conmigo no contaban. En aquella fecha pues no se tenían miedo, lo que es miedo, pues no, poco respeto, y los que llegan más nuevos, pues más. Franco morirá muy pronto, pero ETA no. Cuando el dictador desaparezca, la organización vasca ha matado ya a 44 personas. El inicio del fin del franquismo no va a suponer el fin de ETA.